Aquí tenemos este circuito. Es un circuito que tiene 3 resistencias. Esta de 10. Las resistencias están en kilo ohms. Aquí tenemos. Esta de 20 y esta de 18. Y tenemos también una fuente de voltaje V. Nos dan el dato de la corriente en la resistencia de 20 kilo ohms, es decir, esta de aquí. Ese valor son 4 miliamperes. Y nos piden calcular la resistencia equivalente, el voltaje en la resistencia de 10, aquí, la corriente en la resistencia de 18, que corriente pasa por aquí, y la potencia que se está disipando en esta resistencia de 20. Empezamos por identificar que tenemos estas dos resistencias que están en paralelo. Vamos pues a sustituirlas por una sola que sea equivalente. Sabemos que dos resistencias en paralelo, su equivalente va a ser igual a el inverso de la suma de los inversos, es decir, la R equivalente va a ser el inverso de la suma de los inversos. Y aquí sacamos que la R equivalente de este par de resistencias nada más, de estas dos, la de 20 y la de 18, va a ser igual a 9.47 kilo ohms. 9.47 kilo ohms. Aquí está. Entonces vamos a cambiar o a volver a dibujar este circuito, y en vez de poner estas dos resistencias de aquí, vamos a poner esta de aquí. Ahí estamos. Aquí observamos que esta fuente de voltaje está idéntica, esa no se modificó. Esta de 10 está idéntica, no se modificó. Y estas dos fueron sustituidas por esta de aquí, de acuerdo al cálculo que hicimos con esta fórmula. De aquí ya podemos sacar la resistencia equivalente, porque podemos observar que tenemos aquí dos resistencias, una de 10 y una de 9.47, y están en serie. Las resistencias en serie, su equivalente es la suma de los dos. Entonces la resistencia equivalente total del circuito va a ser 19.47 kilo ohms. Ahí tendríamos el primer resultado. Así. Enseguida vamos calculando los datos que podamos obtener. Recordemos que tenemos la ley de Ohm, es V igual a R por I. Si yo tengo dos de estos tres datos, tengo dos de estos tres, pues voy a poder calcular el tercero. Empecemos. El dato que tenemos ahorita es el de la corriente de 4 amperes que circula por la resistencia de 20 ohms. Aquí nos lo están dando como dato del problema. Entonces, si yo tengo la corriente en esta resistencia, y tengo la resistencia, obviamente, puedo calcular el voltaje. Ahí el voltaje en la resistencia de 20 sería los 20 kilo ohms por los 4 miliamperes. Eso me va a dar 80 V20 igual a 80 volts. Aquí pudiéramos haber puesto en esta fórmula, podríamos haber puesto las unidades. Podemos ponerlas o no, porque aquí serían kilo ohms en este, kilos por 10 a la 3. Y aquí es por 10 a la menos 3, son miliamperes, entonces podemos trabajarlo de esta manera. Ese dato, el voltaje en la de 20 no nos lo están pidiendo, pero vamos a continuar trabajando. Ya tenemos el voltaje aquí. Puedo sacar ese voltaje, me dice el voltaje que está aquí va a ser el mismo que está acá, porque las dos resistencias están en paralelo. Entonces puedo seguir avanzando con mis cálculos y decir, el voltaje
en la resistencia de 18 son 80 volts. Y conociendo el voltaje en la de 18, de acuerdo a lo que comentamos de la ley de Ohm, que si yo tengo en este caso el voltaje y la resistencia, ahora puedo calcular la corriente. Entonces la I va a ser igual a V y de la 18. Va a ser igual a V, que son 80 volts, sobre los 18 kilo ohms, es decir, y es igual a R, V sobre R, es decir, aquí este dato de aquí, en la fórmula, la R pasa a dividir al otro lado, pasa acá, y tendríamos I igual a V sobre R. Este resultado me daría que la I18 es igual a 4.44 miliamperes. Este sí es un dato que nos están pidiendo acá. El I18. Entonces lo voy a señalar aquí con un cuadrito rojo. Continuamos. Si ya tengo el voltaje de aquí a aquí, el voltaje de aquí a aquí, que por cierto será el mismo voltaje que de aquí a aquí. La corriente que circula por aquí ya la conozco. Estos son los 4 miliamperes que me dieron de dato. Y la corriente de aquí ya también la conozco. Ahí hay varias maneras de atender este problema. Uno de ellos es, si yo conozco la corriente que va por aquí y la que va por aquí, esa es la misma corriente total que va a ir por aquí. Es decir, la suma de estas dos corrientes, de esta y de esta, va a ser esta de aquí. Entonces simplemente podemos escribir, podemos poner la I en la 9.47, que sería aquí, en este circuito, es la suma de estas dos, dijimos, de la corriente de esas dos. Entonces va a ser igual a los 4 miliamperes, perdón, que traemos en la de 20, más 4.44 miliamperes que traemos en la de 18. Entonces, y 9.47 van a ser 8.44 miliamperes. Observemos que esta corriente que circula por aquí, la de aquí, pues es la misma que pasa por aquí. Toda la corriente que circula por esta resistencia, toda viene de acá. No hay para dónde se vaya una u otra. Entonces con esto podemos la corriente en la resistencia de 10, que es un dato que también, bueno, nos va a servir para un dato que estamos necesitando. 8.44 miliamperes. Luego, si yo conozco la corriente en esta resistencia y conozco obviamente la resistencia, entonces puedo calcular el voltaje ahí también. El voltaje en la resistencia de 10 va a ser igual a R, 10 kilos. Aquí sí voy a poner las unidades nada más para enfatizar que puede funcionar bien así. 8.44 miliamperes. Entonces el voltaje en la resistencia de 10 van a ser 84.4 volts. Ese es un dato que sí nos están pidiendo aquí. Este. V10. Entonces lo voy a resaltar. Ahí está. Veamos cuáles datos nos están pidiendo. La R equivalente ya la tengo. El voltaje de 10 ya lo tengo. La corriente en la 18 ya lo tengo. Vamos a concentrarnos en este voltaje de 10. En este. Veamos. Es muy sencillo identificarlo. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, en este circuito, conozco el voltaje de aquí. De aquí a aquí es el voltaje
de la resistencia de 20 o de la resistencia de 18, son iguales. El de la 20 y el de la 18 son iguales, ya lo sabemos. Entonces el voltaje aquí son 80 volts, o aquí mismo. Y luego, el voltaje en esta resistencia de aquí, ya lo conocemos también. Lo sacamos ahorita, es este de acá. Si yo sumo el voltaje aquí y el voltaje aquí, pues voy a obtener el voltaje V. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos que V va a ser igual al voltaje de la de 10, que es 84.4, que ya lo habíamos calculado, es este de aquí, el que acabamos de sacar precisamente, más el voltaje de la de 20 o la de la 18, que son 80 volts, estos aquí. Entonces los voy a poner acá, más los 80 volts. Un segundito, aquí, ahí está. Más 80 volts. Es decir, el voltaje de la fuente son 164 volts. Es otro dato que nos están pidiendo, entonces lo voy a resaltar aquí. Y por último, ya nomás nos está faltando, nada más nos estaría faltando este dato, la potencia en la de 20. La potencia en la de 20 la podemos sacar fácilmente. Tenemos la fórmula. Sabemos que potencia es voltaje por intensidad, es decir, potencia en la de 20 es el voltaje, que lo calculé aquí, perdón. A ver, estamos aquí. El voltaje en la de 20, que es 80, por la corriente en la de 20, que nos lo dieron como dato del problema. Entonces la potencia en la de 20 es el voltaje, que son 80 por la corriente, que son 20 miliamperes. Esto me va a dar una potencia, apenas cupo aquí, de 1.6 watts. Y ahí terminaríamos este problema. Nada más voy a resaltar este resultado final. Como lo hemos venido comentando, para este tipo de problemas, pues es cuestión de ir sacando datos. Partimos de los datos que nos proporcionan, obviamente los valores de las resistencias, en este caso todos estos tres datos, observamos las unidades, luego nos vamos con resistencia equivalente, y empezamos a calcular datos de lo que tengamos usando, ojo, la ley de Ohm. Para cada resistencia tenemos que el voltaje es igual a R por I, y de aquí, teniendo dos de estos tres valores, podemos sacar el tercero, y nos vamos haciendo pues el cálculo hasta que terminamos todo.